Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Siempre es un placer poder escuchar de la palabra de Dios juntos. Y en este mismo sentir quiero invitarlos a que leemos en el Evangelio de Mateo. Estos pasajes han estado, la verdad, en mi mente y he querido que estén en mi mente en esta época. Ya van a ver por qué. Dice Mateo, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta sección en el libro de Mateo es crucial, en especial la palabra en el versículo 17 cuando dice desde entonces, es una palabra que Mateo usa sumamente poco, pero en momentos súper cruciales, cuando él trata de enfatizar un cambio en la narrativa y un énfasis en el avance en la obra del Señor y qué es lo que él quería venir a hacer a este mundo. Y es realmente conmovedor, porque esto que leímos, en su tiempo era una profecía que había dado el profeta Isaías en tiempos muy antiguos, donde él había prometido que la luz vendría, pero sorprendentemente él no lo promete al pueblo de la promesa. Él no le da estas promesas al pueblo que consideraríamos como bueno. No se la da a las personas que se consideraban como buenas, se las da a los que estaban en la región de sombra de muerte, que es una forma de decir las ciudades apartadas, la ciudad donde había y reinaba la oscuridad. En ese sentido, solamente quiero detenerme a leer estos pasajes para que primero veamos qué tan impactante es esta profecía que se da. Cada profecía que Mateo usa en su evangelio son muchas, pero siempre que las da, el énfasis está en el contexto que vendrían las personas cuando la leyeran. Quizá algunos acá la leyeron y dijeron, ah, Isaías, y alguno un poco más, más bueno para la memoria habrá dicho 9, capítulo 9, en los inicios del capítulo 9. Este es un pasaje tremendo. Quiero que veamos cómo esta profecía es tan impactante y es tan cierta, y cómo en el versículo final y en los versículos al principio se ve que la intención de Mateo es mostrar que en nuestros tiempos esta profecía está más que cumplida, pero más que anunciada, y sigue estando anunciada. A esto me refiero. Cuando Mateo da esta profecía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, era para enfatizar lo que ya se había dicho. El Señor, cuando escuchó que Juan, se refiere a Juan el Bautista, estaba preso, en el inicio del Evangelio de Mateo se enfatizó que Juan el Bautista bautizó al Señor y en base a eso inició su ministerio, pero el Señor pareciera que no quería contraponer su ministerio con el de Juan, que solo bautizaba, y pareciera que él no inicia un ministerio tan público, ya que estaba siendo tentado en el desierto después de ser bautizado, hasta que ocurre el arresto de Juan. Pero es interesante el hecho de que se enfatiza muchas veces, no sé si se fijaron, pero bastaba con que Mateo dijera la ciudad, fue a Capernaum. Todos sabemos dónde está Capernaum si fuéramos los lectores. Pero está claro, Capernaum es una ciudad marítima, es una ciudad al lado del agua, es una ciudad que no está en Nazaret, y es una ciudad de los gentiles, en Galilea. Él no tenía por qué decir muchas veces, si se fijan, casi dice una redundancia, dice, volvió a Galilea, dejando Nazaret, y habitó en Capernaum. Es como decir, tal persona, no sé si estará Alexander, pero Alexander, bien talcahuano, y yo podría decir, él se fue a Concepción, ciudad al lado de San Pedro, ciudad, em, no somos marítimos, pero cerca de bosques, o mucho, todos los sinónimos de Concepción, yo los diera para enfatizar a dónde se está yendo esta persona. Pero es innecesario, ellos ya sabían a dónde iba.
Esto es para enfatizar el mensaje que se había dado en Isaías, ya que cuando el profeta dio esta promesa, y si quieren la pueden leer después en el capítulo 9 desde el versículo 2 hasta el versículo 7 en Isaías, pero es tremenda, porque el profeta está en una época de tremenda angustia. Oscuridad reina y hay gobernantes crueles que oprimen a la nación y que en estas ciudades son de gentiles. No se esperaría que la salvación o que la luz que se asocia con Dios llegue a estos lugares. Pero miren cómo el profeta Isaías lo dice. Él dice que el pueblo que andaba en tinieblas, enfatizando, estoy leyendo en Isaías, que andaban en tinieblas, en el sentido de que ellos no eran las mejores personas y no se merecían que Dios los visitara, pero se dice que ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la nación, dice de Dios, aumentaste su alegría. Los que estaban en una ciudad terrible, imagínate el barrio más peligroso, el lugar más difícil, quizá tú vives ahí, quizá tú te sientes ahí, quizá tú sientes que todo el mundo es así y tú simplemente vives en una parte de ese mundo, quizá te sientes que estás en un mundo lleno de oscuridad. ¿Puedes sentir eso? ¿Lo sientes? Lo más probable es que sí. Es un mundo complicado. Y yo quiero tomarme un segundo para decirte que Dios entiende eso, que para Dios este mundo no es color de rosa, no está exento al sufrimiento de las personas, Él escucha el sufrimiento y Él le duele el sufrimiento, pero dice que esta tierra de oscuridad se le multiplicó la nación y aumentó su alegría, como con la alegría de la cosecha, como regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Y da la razón, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor. Está diciendo que los oprimen serán quitados de ahí, que Dios va a ser el que gobierne, ya que después en el versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, y usa una señal, y esta señal es preciosa. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y no es cualquier hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo, con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hay veces que yo sé que mi trabajo es explicar la palabra de Dios y entregarla, pero hay veces que encuentro que simplemente hay que leerla y que la escuchemos. Es tan clara con la promesa de Dios en ir a liberar y al ir a salvar. Es tan precioso, tan casi, si puedo usar una palabra, obvio, que Dios quiere venir a salvar y que Dios manda. Ahora entienden por qué he estado pensando en estos días estos versículos. Ya que estamos acercándonos al fin del año, estamos acercándonos al momento donde el mundo recuerda que el Salvador vino, que el Mesías vino, que aquel que es el Rey sobre toda la creación, el bendito Señor, toma forma de siervo y viene a este mundo despojándose a sí mismo, tomando forma de hombre y yendo hacia la cruz más adelante. Es increíble. Este mundo de oscuridad vio la mayor luz, pero quiero que noten cómo el Señor sabe que este es un mundo de oscuridad. Esta promesa no se dio al azar en esta parte del Evangelio. Quiero que noten, la razón por la que enfatiza que regresó a Galilea está tratando de enfatizarle para que la persona que escuchara dijera Galilea, Galilea, en Capernaum. ¿Quién está en Capernaum? ¿Quién es el gobernante de Capernaum? Adivinen quién fue el que encarceló a Juan, el que puso preso a Juan, según el versículo 12. Herodes. Y adivinen dónde era uno de los poderes más grandes de Herodes. Capernaum. No era una ciudad exenta de su reino. No era como en los primeros capítulos de Mateo donde dice que trataron de quitarle la vida al Señor cuando él era más joven y su familia huye a Egipto. No es así. Si huye en Egipto, no los va a encontrar el rey, pero acá es lo contrario. Aquí no va lejos del rey, va hacia dónde está ese rey, hacia dónde están las personas sufriendo, hacia dónde es el peor lugar que pudo haber ido. Y ahí empieza su ministerio. ¿Por qué hace esto? Yo creo que quizás, si se fijan, tiene una conexión con los versículos anteriores,
El Señor venía de ser tentado por el diablo, estaba en el desierto, y la última tentación que le da, ¿se han fijado cuál es? Le dice, el diablo le dice, mostrándole todos los reinos de la tierra. Dice, este es el versículo 8. 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, o los reinos de la tierra, y le dijo que se los daría si postrado le adorare. Quiero que noten que el diablo le ofrece los reinos de la tierra. ¿Y qué es lo que predica el Señor? En el versículo 17 dice que se ha acercado el reino de los cielos, totalmente contrario. Lo que está haciendo Mateo o el Señor en estos versículos es mostrarnos cómo Él sabe perfectamente que estamos en la oscuridad y que todos los reinos de la tierra están en la oscuridad, vendidos al diablo. No podemos estar más vendidos. Nuestras leyes están vendidas, nuestros gobernantes están vendidos y nosotros también estamos vendidos. No somos parte de la solución, somos parte del problema y somos parte también de los que sufren. Pero Dios no es un Dios ajeno que se va o que se aleja y se pone en el punto más lejos de la situación. Él va directo a la situación, él va directo a donde está la peor parte y toma esta parte. Incluso es interesante que me gustó cómo lo hace el evangelista, porque cuando dice que Juan había sido encarcelado, usa la palabra entregado, que es una palabra que muchas veces se usa en la escritura para decir cómo el Señor fue entregado a la cruz. El Señor fue entregado en la cruz. Él se entregó a sí mismo para dar su vida por nosotros, para que en nuestros reinos de oscuridad, para que en este mundo lleno de nada, porque la oscuridad es ausencia de luz, Él pueda venir y salvarnos y pueda redimirnos. Esa es la salvación que Él ofrece. Cuando Él vino a este mundo, lo hizo específicamente con el propósito de morir por nosotros, de entregar su vida en favor del pecador. Y con estos versículos, miren, podemos leerlos de nuevo, podemos leerlos de nuevo a la luz de esta verdad, quizá considerarlo estos días y poder usar esta celebración que el mundo usa de forma tan contraria a lo que dice acá. Miren, cuando Jesús oyó que Juan fue entregado, regresó al reino de la oscuridad, regresó al lugar de donde había sido entregado, para ser entregado, fue a vivir donde sabía que sería entregado, al reino junto al mar. El mar se asociaba a ausencia de Dios, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que vio unas tierras desoladas, que vio unas tierras llenas de nosotros. Nosotros somos gentiles, lejos de Dios, apartados de las promesas. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, enfatizando la lejanía con el pueblo de Dios, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas. Vimos tan grande luz, ya que aquel que es luz vino al mundo, pero la condenación también vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, él vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que le quieran recibir, a ti, estimado, el Señor vino a este mundo, tomando forma de siervo y viniendo a lo peor del mundo, lo peor. Imagínate el barrio más peligroso, quizá tú no irías, pero quiero que te ponga a considerar las personas que viven ahí lo pasan mal, lo pasan pésimo, les gustaría que alguien fuera a sacarlos de ahí. El Señor de alguna forma nos fue a reformar los barrios, reformarlo todo, vino a hacer nuevas a las personas, a que la luz llegara al mundo, no para hacer mejores a los hombres, sino para hacerlos nuevos, no para hacer las vidas mejores, sino para dar su vida por nosotros. Estimados, el peso de la cruz es tremendo, pero también el peso de la venida del Señor, ya que Él vino a este mundo, nos resplandeció una gran luz. No podemos ser ajenos a esto, no podemos ser ajenos a esta gran verdad, a que Él se despojó a sí mismo y vino a este mundo. Estimado, tienes que arrepentirte. Es lo mínimo que puedes hacer. Por eso así inicia su ministerio.
porque el reino de los cielos se ha acercado, porque a esta tierra de oscuridad ha venido la luz, porque a esta tierra que Él rechazó los reinos de la tierra para imponer su reino celestial, es para mostrarnos su salvación. Lo mínimo que podemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de aquello por lo que el Señor dio su vida. El Señor entregó su vida porque por esos pecados la oscuridad abunda. Pero gracias a que Él vino a este mundo, si Él no hubiera venido, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados para siempre. Somos orgullosos, creídos y arrogantes, y todo lo hacemos por nosotros mismos. Él es el único que hizo todo por otros. Nunca hizo nada para sí mismo. Y manda que nos arrepintamos, que creamos en la cruz. Estimado, en la cruz, esto fue la venida. Ahora en la cruz, en su muerte, tenemos vida. Porque aquella vida perfecta, Él la llevó hacia esa cruz. Y en esa cruz él no tenía por qué morir, ya que el que muere en aquella cruz debería ser un pecador, debería estar cargando por sus pecados, pero no carga por sus pecados, carga por nuestros pecados, carga por mis pecados, carga por tus pecados. Y hasta que no lo creas, busca la solución que quieras, trata con el programa que quieras y échale la culpa a quien quieras. No, es que estos son los que arruinan el mundo. No, no son ellos, son los otros. No, no son ellos, son estos otros. No es esto, no es lo otro. La humanidad se la ha pasado buscando razones de por qué siempre pareciera que sabemos, tenemos talento para hacer desastre en nuestra tierra, sin darse cuenta que nosotros somos el problema, ya que somos pecadores. Y la única forma de que Dios nos redima es habiendo entregado a su Hijo en la cruz por nosotros. Él se entregó y su muerte fue aceptada. Su muerte fue perfecta, ya que Él resucitó. Ya que Él resucitó, Él es las primicias. Él te promete que así como Él resucitó, Él te puede resucitar a ti y te puede dar vida eterna además. Y si crees en su glorioso nombre, te va a sacar, te va a sacar de este mundo, sistema que va constantemente al desastre, a la muerte, al pecado. Estimado, la palabra arrepentirse acá, yo creo que con arrepentirse tú lo asocias con pedir perdón. Arrepentirse acá literalmente significa, es como dar la vuelta, ¿ya? Es como tú ibas hacia el norte, ahora vas hacia el sur. Tú vas hacia el este, ahora vas al oeste. Tú vas adelante, ahora vas atrás. A eso se refiere la palabra. Del reino de la tierra manda que veamos la luz y creamos en la luz, que recibamos esta luz. Él es la luz del mundo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no le echo fuera. Si no has creído, es que no has querido. Te invito a que creas, que recibas esta preciosa obra. Este hombre y Dios al mismo tiempo, viniendo al mundo a morir en favor del pecador. Cuán glorioso es esta palabra, cuán bendita es su salvación. Soportó todo con tal de salvarte, con tal de morir por ti. Así de graves son las tinieblas. La mayor preocupación que da por las tinieblas no es que sean tinieblas, es que no quieres recibir la luz. Cuando hay tinieblas, pero llega la luz, las tinieblas no pueden seguir existiendo. Cuando hay luz, no pueden haber tinieblas. No hay una situación donde llegan tinieblas y le ganan a la luz. Eso no tiene sentido. La luz es luz y las tinieblas son ausencia de luz. En este momento vas rumbo a la condenación, muerto en tus delitos y pecados, pero Dios mandó que se predicara el Evangelio, que brillara la luz del Evangelio. Y oraremos, porque así como resplandeció en el primer día la luz, así que en tu corazón, que en ti, brille la luz del Evangelio, brille el creer en la persona del Señor. Si quieres, puedes creer. Aférrate a la obra del Señor, aférrate a que Él murió por ti, aférrate a que Él vino al mundo, a que fue crucificado, resucitó y está a la diestra de Dios el Padre. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que a Él va, Él no le echa fuera. Si no crees, es que no has sido con Él. Creamos, recibamos esta bendita
y santa palabra, este bendito Salvador que vino a darse a sí mismo por nosotros. ¿Cómo no irás? ¿Cómo podemos ser tan injustos? Aprovechemos estos días para meditar en que esta es la palabra bendita, que el Salvador vino al mundo, que la luz vino al mundo y resplandeció sobre las tinieblas. Que el Señor bendiga su bendita palabra en todo lo que leamos y que oraremos porque puedas creer y aferrarte a la obra bendita del Señor en su cruz y en su resurrección. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian un mensaje claro, un mensaje que es probable, es muy, muy probable. Estaba mirando la lista, no quiero emitir un juicio, estaba mirando la lista de participantes y creo que en la lista pueden haber personas que han estado muchas veces en nuestras reuniones. Así como la gran mayoría de los que estamos, que somos creyentes, estuvimos muchas veces en reuniones. Pero algo pasaba que no queríamos creer. Parece que había un impedimento. Parece que esas tinieblas nos volvían a llamar. Quédate acá. Y les invitamos, amigas, amigos, conocidos, familia, que nos han acompañado tantas veces. Les invitamos a que entreguen su corazón a Cristo. Que entreguen la justicia que necesita su corazón, que la entreguen a Cristo porque Él ya pagó el precio. Que den el paso. El Señor nos dice que nosotros no nos podemos salvar, que Jesús es quien nos puede salvar, que nosotros solo debemos dar el paso hacia Él y aferrarnos a Él, a la cruz, a este evangelio glorioso. Así que le invitamos una vez más para que, habiendo escuchado este mensaje clarísimo, pueda entregar su corazón y su vida a nuestro Señor y Salvador. Para la segunda parte, también estaba mirando la lista y pensaba para mis adentros, voy a aprovechar que no están mis queridos hermanos Marco y don Juan. Voy a aprovechar que no están y voy a hablar de algo que no se habla en la iglesia. Voy a hablar de algo que no se habla en la iglesia. Voy a hablar respecto a el voto que usted debe emitir en unas semanas más. Y le voy a decir más encima por quién debe votar usted. Le va a quedar clarísimo. Ahora quiero hacerlo a la luz de las Escrituras, porque estoy seguro que no nos vamos a meter en ningún lío, para nada. Solo quiero que tengamos claro los creyentes qué es lo que debemos hacer respecto a estas cosas del mundo, estas cosas que son de la tierra y que nos afectan, porque son las autoridades que nos rigen o nos regirán en un futuro. Y algunas de esas autoridades puede que tengamos afinidad con ellas y puede que otras no. Chile vive momentos cruciales en este momento respecto a su conducción. Nos enfrentamos, ¿sabe qué? Nos enfrentamos a una disyuntiva absolutamente inédita. Conversábamos en la tarde que hace muchos años, pero muchos años, que no estábamos sujetos a un escenario como este. Un señor de extrema derecha y un señor de extrema izquierda. Parece que nos hemos movido más bien por el centro mucho rato. Hay un candidato que se hace llamar Cristiano, tiene hasta un partido con el apellido Cristiano. E invita a todo el mundo cristiano, por ejemplo, nos invita a nosotros, los que nos decimos cristianos, a votar por él. Hay otro candidato que se hace llamar libre pensador e invita a hacer una nueva política, algo totalmente nuevo, algo que no se ha hecho y que votemos por él entonces.
Sabe que algunos pastores de iglesias protestantes están evangelizados con uno de ellos. El otro día había uno que estaba en contra de ese y estaba evangelizado con el otro. Mire, no quiero que este sea un tema principal. Este no es un tema principal para el creyente, pero es un tema y que debiera ocupar el lugar que le corresponde. Ni primer lugar, pero yo pienso que tampoco es el último lugar. La pregunta clara es, el creyente, el cristiano, que quiere estar de acuerdo a la Escritura, ¿por quién debe votar? Bueno, vamos a revisar un par de pasajes, hay muchos pasajes, pero vamos a revisar un par de pasajes que algo nos hablan, siguiendo principalmente lo que dijo el Señor. El Señor tiene frases muy acertadas, pero no solo frases, sino que también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo e hizo cosas concretas, absolutamente concretas. Luego de esta meditación, de estos minutos, no sé, unos 20, 25 minutos más, yo estoy seguro que usted va a saber fehacientemente por quién debe votar. No le va a quedar ninguna duda. Y en más, yo me la voy a jugar y hasta le voy a decir el nombre de aquel candidato por el que usted debe votar. No se decepcionará. No se preocupe. Lo voy a invitar a que leamos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a leer acá en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ahí está el texto. Dice la palabra. Es un episodio bien interesante, ¿eh? Entonces, dice el 35, 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El Señor les pregunta: ¿se pueden poner a mi altura? Ellos le dijeron: podemos. Podemos. Muy perdidos, estaban muy perdidos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Sí, van a tener alguna participación en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Los otros discípulos empiezan a enojarse con ellos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: escuche bien, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, aquí están los candidatos, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, todas las autoridades. Pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué sabiduría entrega el Señor en estas palabras? ¿Qué sabiduría? Jacobo y Juan, pensando en esta tierra, en lo que vemos, pero si nos pasa lo mismo, hermana, hermano, nos pasa lo mismo. Nosotros no miramos más allá de aquí, de nuestro horizonte, muy cercano incluso. Ojalá no mirar más allá del horizonte que me afecta directamente.
para que ojalá sea muy bueno, este horizonte que sea muy bueno. Ni siquiera el horizonte del país, ¿ah? Muchas veces pensamos solo en el horizonte que me toca a mí. Mira, Señor, quiero sentarme a tu derecha, en tu gloria. El otro dice, quiero sentarme a tu izquierda, queremos estar en los puestos principales, ahí queremos estar nosotros. Eso es lo que necesitamos. Qué tremendo, qué tremendo. Muy frecuente que las personas le pidamos a Dios cosas materiales. Es razonable. Somos de cuerpo, somos de materia. Incluso dentro de los creyentes. El problema es que a veces solo le pedimos cosas materiales. ¿Sabe que dentro de las cosas materiales también están estos privilegios? Privilegios. Quiero sentarme en el mejor asiento. Quiero estar adelante. Quiero tener ciertas medallas que me otorguen un mejor estatus respecto a otros. Sí, me gusta, me agrada. Me agrada. ¿Sabe que pedir cosas materiales al Señor, entre las que están estas cosas, no es que esté mal? No es que usted ya nunca más le pida al Señor, porque de hecho el mismo Señor nos enseñó que le pidamos a Dios, por ejemplo, que nos dé el pan, el sustento, por supuesto. Por supuesto, no es que esté mal, pero no puede ser una prioridad en nuestras vidas. No puede ser nuestra prioridad en nuestras vidas. No puede ser. Y aquí Jacobo y Juan se tiraron de cabeza. Es que aquí ni siquiera le pidieron al Señor que se acuerde de ellos y que cuando venga en su gloria, como el hombre de la cruz, el ladrón, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, sí, no te preocupes, ya te tengo inscrito, ya estás inscrito. Y el Señor a nosotros nos inscribió en el libro de la vida, pero andarle pidiendo estas cosas porque para ellos parece que era prioridad, o sea, ellos necesitaban y quisieron ganar el espacio, porque hay una sola izquierda y una sola derecha, y por lo tanto dijeron aquí, topamos al Señor y nos vamos a ganar los mejores puestos, los mejores puestos. Fíjense que hubo un hombre, el joven rico, que cumplía toda la ley, según él cumplía toda la ley, desde pequeño había observado toda la ley y la cumplía. Como a lo mejor muchas veces nosotros creemos que cumplimos con todas las ordenanzas que nos da nuestro Señor. Pero este joven rico salió delatado porque amaba más sus posesiones que a Dios. Amaba más sus posesiones que a Dios. Fíjese que cumplía los mandamientos, cumplía la ley, hacía cosas, no mataba, no hacía daño a los demás, pero al momento de amar, él no estaba dispuesto a dejar sus posesiones materiales. Por más que él fuera generoso, por más que él fuera, no estaba dispuesto. Para él su prioridad no era Dios. Su prioridad eran los tesoros que tenía aquí en la tierra. El Señor además en esta ocasión nos enseña que nuestro interés no debe ser el estar en elevada posición, enseñorearse, ser los jefes, tener una cierta reputación y poder, por ejemplo, estar aquí arriba y hasta incluso mandar abajo, ponerse sobre los demás. Y él da el ejemplo de la autoridad, dice que los que son tenidos por gobernantes, dice el 42, de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, toman posesión y actúan con autoridad sobre ellas, porque tienen que tener el control. No se ponen ahí y todo el mundo les hace caso y ellos no hacen nada y todo se ordena. No, ellos dirigen, a veces con amabilidad, a veces con dureza, a veces agrada al pueblo la forma, a veces no agrada al pueblo la forma.
Incluso dice que sus grandes, todos los que son autoridades que son nombrados por él, sus generales, no sé, en el caso nuestro, los ministros y todas esas cosas, ejercen potestad sobre la nación. El Señor nos dice que no, eso nosotros, el creyente no estamos para eso. No somos para eso. De hecho, recuerde usted, hermana, hermano, cuando en un par de ocasiones quisieron hacerle rey. Cuando entra a Jerusalén una semana antes de su sacrificio en la cruz, el Señor es llamado el rey y entra con vítores. Le querían hacer rey. Las ocasiones en que le querían hacer rey, el Señor se escabulló, se fue. ¿Qué nos dijo el Señor? Yo no vengo a ser rey de este mundo. Yo no vengo a ser rey de esta tierra. Yo soy rey, pero mi reino no es de aquí. El Señor nos dio una tremenda lección porque nuestro ego y nuestra soberbia a veces aflora. Y nos gustaría. Él se fue. Al Señor lo querían hacer rey, ¿sabe para qué? Para que echara a los romanos, combatiera al invasor. Para eso iba a ser rey. Y ellos decían, hijo de David, un gran guerrero, ha llegado entre nosotros. Y el Señor no es ese tipo de rey. No es de este mundo su reino. Y nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Pero no en este mundo. En este mundo tenemos una misión muy clarísima. Ya la vamos a ver. ¿Debe ser esta nuestra principal preocupación? ¿Poner a las autoridades? ¿Ser autoridad incluso? No estamos llamados a eso, hermana. Estamos llamados a respetar a las autoridades que estén en el momento. Eso es lo que nos enseña la Escritura. A la que esté. Puede que no nos guste, o puede que sí nos guste. Puede que sean buenos. Como el centurión. El otro día predicaba a nuestro hermano del centurión, que la gente le tenía alta estima porque a pesar de ser un centurión, un jefe de una cuadrilla de soldados que oprimen, él era bueno y les había construido hasta una sinagoga. Entonces, a ese centurión lo querían. E igual, era una autoridad, lo querían. Pero a otros no, a lo mejor a los verdugos, yo creo que nadie quería a los verdugos que le cortaron la cabeza a Juan. O que le clavaron los pies y las manos a nuestro Señor. Nadie quería esos verdugos, esos mandados, autoridades malvadas. Bueno, el Señor nos invita a respetar a las autoridades que están en el momento, nos gusten o no nos gusten. Incluso nos invita a orar por ellos. Que nos sujetemos a ellos, que les obedezcamos, ¿Sabe por qué? Porque las pone Dios. Vamos a leer un versículo después en Romanos y tenemos otro versículo en Tito, capítulo 3. Muy bien, ¿se le está aclarando por quién votar? ¿La está empezando a tener clara? ¿Le he dado las mejores pistas de cada candidato? Más o menos nomás, hermano. ¿Eh? Más o menos. Bueno, vamos a otro pasaje muy decidor y en donde nuestro Señor está conversando directamente con una autoridad. Juan 19, capítulo 6. ¿Qué dice la palabra? Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, estaba el Señor frente a Pilato, enjuiciando. Dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle. Yo no hallo delito en él. No encuentro nada. Fíjense lo que decía Pilato. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios.
Miren lo que dice el 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. El gobernador tuvo miedo. El que tenía toda la autoridad tuvo miedo. Por eso el Señor nos pide que oremos por nuestras autoridades, porque ellos toman decisiones y queremos que sean decisiones sabias e incluso inspiradas por Dios. Pero ¿cómo si a veces la autoridad ni siquiera es creyente? ¿Cómo de andar orando por esa persona? ¿Cómo se le ocurre si es un malvado? El Señor nos pide que oremos por ellos. ¿No le llama la atención que en más de una ocasión el Señor utilizó reyes paganos y les entregó visiones en sueños? ¿No le llama la atención? Bueno, Dios actúa así. ¿Por qué nosotros vamos a andar juzgando y diciendo, no, por esta autoridad yo no voy a orar? Uy, cuidado, hermano. Dice que tuvo más miedo, el 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? La pregunta no es necesariamente que le respondiera a un lugar, que le dijera de Galilea. No, no. Pilato está preguntándole tu doctrina, lo que se dice de ti, tu poder, tu autoridad, ¿de dónde viene? Jesús no le dio respuesta, dice. Y ahí se le anduvo enojando Pilato. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿A mí? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿A mí me vienes a hablar? ¿Qué te has creído? Mire lo que responde el Señor. Y con eso, de ahí podemos leer que Pilato de nuevo quería soltarle otra vez. O sea, se le pasó el enojo al tiro. Mire, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y dice la Escritura que Pilato procuraba soltarle, estaba desesperado por soltarle. Ahí tenemos una autoridad confundida. Tal vez no hubo oración para él. Entonces estaba a merced de su propio entendimiento y su propio arbitrio. Aquí el Señor nos aclara algo. Y aquí ya empiezo a decirle por quién tiene que votar. El Señor nos aclara algo. Dios elige a las autoridades. Hermana, hermano, no los elige usted ni los elijo yo. No los eligen los partidos políticos, los elige Dios. Sí, sí, Dios los elige. Cuando Israel fue puesto en cautividad por 70 años en Babilonia, fue un plan de Dios. Y Él permitió la invasión y el exilio. También fue un plan de Dios, anunciado por los profetas, el momento del retorno, 70 años después. De nuevo es Dios. No fue el rey Darío, no fue Nabucodonosor, no. Dios permite todas las cosas. Dios pone en el corazón de ellos que hagan esto o hagan esto otro. Dios. El Señor le dice al gobernador, a Pilato, que su autoridad está disponible, pues de arriba le ha sido otorgada. De arriba. Ten conciencia, Pilato. Tu autoridad no es tuya, no te la dio el César. Te la da Dios. Pilato tembló. Teme. ¿Sabe qué? Pilato era un tipo notable, inteligente, un gobernador romano. Pilato sabe que eso es cierto. Lo sabe. Y yo le aseguro a usted que hoy nuestros candidatos saben. Puede que no lo reconozcan nunca,
pero saben que están en las manos de Dios, ese Dios que tal vez conocen o tal vez no conocen. Hermana, hermano, ¿usted quiere votar? ¿Quiere ir a votar? ¿No quiere abstenerse? Hágalo, vaya a votar, vaya a votar. ¿Quiere votar por el que le prometió una casa? O por el que le va a devolver una deuda. Uy, justo, eso. Quiere votar por el que le va a dar una mejor pensión. Por ese. Quiere por el que mantendrá el aborto legal. Por ese. Por el otro, el que quiere abolir esto y que no haya aborto de ninguna especie. Ese. Quiere votar por el que va a poner mano dura a los delincuentes. Hermana, hermano, revise sus prioridades. ¿Sabe para lo que estamos acá? Lo hemos dicho muchas veces y el Señor lo dice en su palabra. Estamos para amar con intensidad y para predicar el Evangelio. Es que quiere una mejor pensión. Bien, pero si no llega, no llega nomás. Es que el otro candidato... Cuidado, a veces hay mucha fantasía. Tal vez lo iba a hacer, pero no fue nomás. ¿Sabe quién es el que no quiso que no fuera? Dios. Dios, no fue usted, fue Dios. No fui yo, fue Dios. Todo lo que prometen los candidatos son cosas terrenales. No hay ninguno que esté prometiendo algo para la vida eterna. Y el Señor nos invita ¿a qué? A hacer tesoros en el cielo, no acá en la tierra. Es que nos agradan los tesoros acá en la tierra. Sí, son agradables y los disfrutamos. Y qué bueno que usted o que yo hayamos podido tener algunos bienestares y tesoros y cosas acá en la tierra, pero no deben quitarnos el sueño ni deben ser nuestra prioridad. No podemos movernos por esa razón. Nosotros debemos movernos por amor y por buscar almas para Cristo. Esas son nuestras motivaciones. Así que Dios se encargará de poner al gobernante que Él quiera, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su soberanía. ¿Se imagina usted que Dios quisiera que fuéramos exiliados a alguna parte que nos va a mandar 70 años a alguna parte? Pero ¿cómo se le ocurre? Pero si ya lo hizo, ya pues. ¿Y sabe por qué lo hizo, no? ¿Sabe por qué lo hizo? Por el pecado de su pueblo, por la porfía de su pueblo. Y eso no existe hoy, ¿verdad? O sea, Dios no tendría esa razón para exiliarnos 70 años en otra parte. ¿Sí? Oremos al Señor para que no nos exilie a ninguna parte por nuestro pecado. No importa el color político del gobernante que venga. Si el Señor quiere, lo va a hacer. Y aprenderemos con golpe, porque con palabras no hemos querido aprender. ¿Cuánto hay en juego en una votación? ¿Saben lo que yo le digo? No hay mucho en juego. Dios tiene el control. Dios sabe. Y Dios lo va a hacer. Salga uno o salga el otro. ¿Quiere votar? Vaya, vote. ¿No quiere votar? No vaya, no vote. ¿Quiere votar y anular? Anule. ¿Quiere votar en blanco? Vote en blanco. Mire, lo que usted y yo hagamos está bien mientras no sea una prioridad, mientras no tengamos puesto una esperanza tremenda y decir, ¡oh, qué maravilloso que va a ganar este! ¡Oh, qué terrible que va a ganar esto otro! Pongámonos en las manos del Señor
Dios ya tiene designada nuestra autoridad, ya la tiene, está listo. Dios ya sabe, Dios lo sabe hasta con el número. Sabe exactamente lo que va a pasar en unos domingos más. Nuestro trabajo, respetar a la autoridad que venga. Respetar a la autoridad que venga. Que si sale este va a cambiarlo todo y va a ser fantástico. Y si sale esto otro, lo van a ir a hacerle protesta, sí. Y ahí vamos a estar los creyentes haciéndole protesta. Cuidado, cuidado. Nosotros debemos respetar, orar por las autoridades. No importa si no nos gustan. Tenemos derecho a que no nos guste una autoridad, por supuesto. Pero no podemos andar vociferando y llamando a ir en contra y revolucionar. No, ese no es nuestro trabajo. El Señor, ¿qué hizo? Se iba. Se iba. No. Y también el Señor habló más de alguna vez de alguna autoridad que no lo hacía bien. Pero ahí no más. Eso es todo. Eso es todo. Bien, yo creo que ya tiene claro por quién votar usted. La tiene clarísima. Ahora sí. Le voy a citar un versículo para que, si tenía alguna duda, ahora se le acaba. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Todavía no sabe por quién votar? Le voy a decir con nombre. Vote por Dios, hermana, hermano. Hagámosle caso a Dios y vivamos en paz. Porque ya tenemos la paz de Dios que la ha dado en el perdón de nuestros pecados. Si nos toca vivir en un país un poquito tranquilo, qué maravilla. Si nos toca vivir en un país más revolucionado, más oración, más oración. Eso es todo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos muestras siempre lo que debemos hacer. Tú quieres que tu pueblo trabajemos para llevar el Evangelio a otros. Nos amemos entre nosotros y amemos a todos para presentar a Cristo como el Salvador. Queremos hacer nuestro trabajo y queremos respetar la autoridad que tú pondrás. A veces queremos una u otra cosa, pero te pedimos, Señor, que nos des mansedumbre y sabiduría para recibir lo que tú ya tienes preparado. Aceptarlo, respetarlo y obedecer. Obedecerte a ti, Padre Celestial, es lo que tú nos pides. Gracias por darnos esta palabra doble, gracias por la predicación del Evangelio y gracias porque tu palabra nos ayuda a tomar decisiones en estas cosas que son terrenales. Queremos pedir también que cualquier decisión de tipo espiritual tú estés ayudándonos y mostrándonos lo que quieres para nosotros. Gracias una vez más te damos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.